Nos encontramos con el embajador Luis Alfonso de Alba, representante de México en el tema de cambio climático de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la COP16, para este encuentro que va a haber en Cancún. Señor embajador, si nos puede platicar un poquito la importancia de este evento que se va a realizar en Cancún a finales de este año y la importancia que tiene a nivel internacional y sobre todo la importancia que tiene para México. Bueno, yo creo que hay dos cosas importantes que señalar. Lo primero es que se trata de una reunión de Estados partes de la Convención Marco sobre Cambio Climático y como tal es una más de una serie de reuniones que se han venido organizando desde que se firmó y se ratificó la Convención. Esta es la edición número 16 de las conferencias de Estados partes. En ese sentido es una conferencia que tiene lugar de manera recurrente, en este caso anualmente. Pero al mismo tiempo es importante tener en cuenta que desde hace 3 años estamos buscando un reforzamiento de la convención, de sus mecanismos, de los actores, por 2 razones. Una es la mayor conciencia sobre la gravedad del problema, la urgencia de actuar, y la otra es por la necesidad de incorporar un creciente número de actores a esa labor. La Convención habla de responsabilidades de todos los estados, pero en alguna medida identifica metas particulares para países desarrollados, sobre todo a partir del protocolo que se deriva de la propia Convención, que es el Protocolo de Kioto. La participación de las organizaciones de la sociedad civil en este encuentro, ¿qué importancia tendría? Que a veces uno cree que solamente son para los estados, ¿no? Los presidentes o secretarios de Estado, y esta participación también va a haber organizaciones civiles. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, las conferencias, como su nombre mismo lo indica, conferencias de Estados partes, le dan un espacio exclusivamente a los gobiernos y yo subrayaría incluso los gobiernos centrales. Sin embargo, hay un creciente reconocimiento a un número de actores que tienen mucho que ver en la generación de una conciencia social, en la generación de un contexto político que permita tomar decisiones más ambiciosas, en el contexto de la ejecución o la implementación de los acuerdos. Y todos estos actores que no están formalmente incorporados en el proceso deben ser reconocidos. Cancún es una ocasión en la que podremos reconocer esa contribución, repito, tanto en la generación de un contexto político, social apropiado para poder llevar a cabo las acciones que se requieren, como para garantizar, supervisar el seguimiento. Señor embajador, ahorita me quedé pensando con las palabras que nos dijo. El tema muchas veces lo vemos o se piensa la gente que solamente es el tema de las emisiones de carbono, algo muy científico que solamente ellos lo pueden tratar. Y hay temas como usted lo mencionaba de pobreza, migración, indígenas, y ellos cómo pueden participar o estos temas cómo pueden entrar en un tema de cambio climático, que tal vez mucha gente podría decir pues no tiene nada que ver la migración con el cambio climático, cuando tal vez sí, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede contar? Sin duda, cada vez hay un reconocimiento más grande en términos de los vínculos entre derechos humanos y cambio climático, el tema de salud, cambio climático, el tema de migración. Son sin duda fenómenos que afectan a grupos de población negativamente en la mayoría de los casos. Puede haber casos excepcionales donde en zonas donde había altas sequías ahora se estén produciendo lluvias más frecuentes, pero son generalmente la excepción. Los problemas son mucho más que las ventajas del cambio climático, y de ahí que el esfuerzo internacional sea para controlar, por lo menos poner un tope al incremento en el promedio de la temperatura. Pero volviendo al tema o a la perspectiva del tratamiento del tema, que nosotros quisiéramos impulsar es justamente la que no es técnica. No porque no sea necesario realizar una serie de análisis científicos y seguir muy de cerca las investigaciones y tomar las medidas en términos del seguimiento a los gases, los inventarios, etcétera, sino porque hay muchos otros factores que hacen que este problema, o que pueden contribuir a la solución de este problema,
en muchos de los casos, y hay muchas otras circunstancias en donde hay víctimas de este fenómeno que tienen que ser atendidas, además de atender el fenómeno mismo. Si pensamos en términos simples y sencillamente de países primero, tenemos que estar conscientes que la gran mayoría de los países son víctimas del cambio climático, sufren los efectos del cambio climático sin haber contribuido al problema. Y si lo vemos a nivel de comunidades, a nivel nacional, vamos a ver que generalmente es el campo, son las zonas más vulnerables, las que más rápidamente se ven afectadas, ¿no? Repito, por las inundaciones, por los cambios en la temperatura, el problema de las sequías, la deforestación, el daño que hace, las fuentes de ingresos que se van perdiendo. Hay por ello un interés en que esta dimensión, que yo diría que es una dimensión política y social y no meramente ambiental, se desarrolle. Señor embajador, ya para terminar esta entrevista, quisiéramos preguntarle la importancia de la Iglesia Católica en el tema de cambio climático. La Iglesia Católica está haciendo trabajo desde hace muchos años en comunidades, en parroquias, en muchos lugares, pero tal vez si nos pudiera decir algo de cómo lo ven ustedes desde el gobierno y sobre todo qué más podemos hacer, ¿no? Porque muchas veces tal vez creemos que estamos haciendo y no estamos haciendo lo suficiente. Bueno, yo creo que todos tenemos que hacer más de lo que estamos haciendo porque el problema se agrava y el problema tiene que entrar en una etapa de control, sino de recuperación completa. Hay que recordar que los gases de efecto invernadero tienen una vida muy larga, son cientos de años los que van a durar en la atmósfera, entonces no podemos hablar de corregir el problema de un día para otro, pero por lo menos de evitar que se agrave. Y creo que para eso es muy importante que todos hagamos nuestra parte. Creo que la Iglesia Católica sin duda ya ha jugado un papel importante a nivel mundial y en México. Primero que nada, rescatando valores fundamentales que son de cuidado, de protección del medio ambiente, del cuidado, la protección de la creación, la relación del individuo con su entorno natural, lo mismo flora que fauna. Y creo que también es importante entender que en este ejercicio, con todas las disparidades que puede generar el cambio climático, como estábamos hablando ya, por problemas de migraciones, por problemas de conflictos, tiene que sin duda presenta una motivación adicional para que la Iglesia sea parte de este proceso de transformación en donde el desarrollo, la búsqueda de satisfactores y de seguridad social, de combate a la pobreza, etcétera, se dé en un entorno sustentable, en un entorno cada vez más armónico con la naturaleza y donde con esta vocación que caracteriza a la Iglesia, de una visión de largo plazo, no centrada en esta generación, sino en las generaciones venideras, podamos tener una mejor perspectiva de vida. Yo creo que el alcance, la contribución que la Iglesia puede hacer en términos de concientización, primero del problema, segundo de las posibilidades individuales y colectivas para contribuir a la solución del problema y desde luego los beneficios de este proceso, porque no todo es reducir consumo o reducir acciones o desplazamientos, para hablar del tema de transporte. Yo creo que también es una oportunidad para tener una relación mucho más, yo diría mucho más madura, mucho más respetuosa de la naturaleza y de nuestro entorno, de los animales, de las plantas, etc. Creo que hay espacio para una vida mucho menos consumista, de mucho menos desperdicio, que se puede traducir también en muchos beneficios para una población más amplia. Hay que recordar que los niveles de pobreza a nivel mundial siguen siendo muy altos y que hay muchos recursos que podríamos nosotros canalizar si hiciéramos un mejor uso de los recursos existentes en términos de un mejor reparto de la riqueza y de las cargas. Claro. Pues señor embajador, le agradecemos mucho el tiempo que nos brindó, sobre todo que nos haya recibido aquí en sus oficinas, y le agradecemos muchísimo pues todas estas respuestas que nos dio y sobre todo estas luces, ¿no?, que nos da a todos, y pues a trabajar rumbo a esta cumbre de Cancún. Muchas gracias y pues... No, gracias a ustedes y sobre todo pues mi reconocimiento a la labor que están haciendo
y a la labor que pueden intensificar, pueden seguir haciendo, porque también un punto importante que yo creo que es que en este caso la Iglesia mexicana y los mexicanos en general, por el hecho de que vamos a celebrar esta conferencia en nuestro país, tenemos una oportunidad para ir más allá, tanto en la agenda nacional como en la agenda internacional. Y yo creo que este mensaje puede tener efectos más allá de nuestro país, puede tener de alguna manera posibilidades de reproducirse en otras sociedades y tenemos que estar conscientes de esa responsabilidad. Somos de alguna manera ejemplo o podemos ser ejemplo y yo creo que la Iglesia tiene muchas posibilidades de ser un actor de primer plano en esta lucha por una transformación. Claro que sí. Muchas gracias, señor embajador. Gracias a ustedes.